Bueno, entonces el primer caso sería decir, bueno, pues no vamos a fusionar. Asignamos variables internas igual a las salidas de nuestro circuito y a partir de aquí ya no hay nada más que hacer. En esta tabla pasamos directamente a aquí a la tabla de verdad de nuestro circuito, que es simplemente, como veis aquí, ir pasando la información. Es simplemente ir pasando la información como habíamos visto el otro día, ¿no? Cada una de las casillas pues va a corresponder por aquí a un estado o una transición. Por ejemplo, esta primera casilla de aquí corresponde a la combinación A igual a 0 y G1 igual a 1 y G2, perdón, G1 igual a 0 y G2 igual a 0, ¿vale? O sea, 0, 0, 0. Esta casilla de aquí, por ejemplo, correspondería a 0, 1, 0, ¿vale? Bueno, en este caso sería esta de aquí. ¿Vale? 0, 1, 0. Esta casilla de aquí pues correspondería a 0, 0, 1 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí como veis hemos puesto las 8 combinaciones posibles. De estas 8 combinaciones hay dos que no se utilizan porque G1 y G2, como veis aquí, nunca se utiliza la combinación 1, 1. No por ninguna razón, simplemente porque no es necesaria en el circuito, ¿eh? Y bueno, sería activar los dos transistores de la rama y habría un cortocircuito, o sea que eso es un caso que no queremos que se dé nunca, ¿vale? Por lo tanto, ese caso no va a aparecer. Bueno, y así iríamos viendo la evolución, ¿no? Entonces lo que tendríamos que ver es, nosotros pasando esta información, completaríamos esta parte de la tabla, ¿verdad? Entonces ahora lo que haríamos sería, añadimos lo que tienen que valer las variables internas, que fijaros que son igual a G1 y a G2, ¿vale? Es lo mismo decir Q1 que G1, Q2 igual a G2. Y aquí añadimos estas dos columnas que serían lo que tienen que valer las variables internas, que son también las salidas, pero después de que llegue el flanco de reloj. O sea que lo que tenemos a la izquierda es lo que tiene que ocurrir, lo que tenemos antes de que llegue el flanco de reloj. Y a la derecha tenemos que escribir lo que tiene que ocurrir después de que nos llegue un flanco activo en la señal de reloj. ¿Vale? Entonces el 1, como es un estado estable, bueno, pues si tenemos 0, 0 antes de la señal de reloj, pues queremos tener también 0, 0 después de la señal de reloj, ¿vale? La transición 1 es ir al estado estable 1, entonces lo que queremos tener después de la señal de reloj es 0, 0, que es lo que vale las variables internas en el estado 1, ¿vale? 0, 0. Lo mismo 1 es ir al estado 0, 0 y así sucesivamente, ¿no? Pues por ejemplo, la transición 2 sería cuando tenemos la A 1, o sea, nuestro circuito está funcionando, estamos en el caso 0, 0, que es que está apagada la salida, ¿vale? Y entonces, claro, como queremos activar nuestro sistema, porque A vale 1, cuando llega el flanco de reloj, tenemos que pasar al estado 2, ¿vale? El estado 2, que sería con salida a 1, Q1 a 1 y Q2 a 0, ¿vale? Esto se reflejaría, por ejemplo, aquí, ¿eh? Esta sería la transición 2 al estado estable, bueno, perdón, sería en este caso inestable porque este estado solo se mantiene durante un periodo de reloj, ¿vale? Pero estaríamos en esta situación, ¿no? Tenemos la A 1, G1 vale 0 y G2 vale 0. Llega un flanco de reloj aquí en este instante, ¿vale? Entonces las salidas tienen que pasar a G1 a 1 y G2 a 0, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, dentro de la tabla no marcamos los que serían los estados inestables, como 2 círculo, 3 círculo, etcétera, ¿no? Aquí simplemente es la transición. Los estados quedan marcados aquí en la columna de la izquierda, ¿vale? 1 se sabe que es un estado estable porque aparece repetido, ¿vale? Entonces es un estado que se va a mantener mientras vengan flancos de reloj. El 2 y el 3 no, el 2 y el 3 está pasando continuamente de uno a otro. Cuando llegan flancos de reloj, mientras la A esté a 1, pues estarían, perdón, aquí, mientras la A esté a 1 estaríamos yendo de un estado a otro, ¿vale? Cuando la A se pone a 0, entonces iríamos al estado 1 y ahí se quedaría ya apagado el circuito. Bueno, entonces, veis que estaría ahí toda la información, ¿vale? Y esa la vamos pasando aquí. En los estados que no estamos considerando, que serían estos de aquí, cuando Q1 y Q2 valen 1, 1, como eso es una situación que nunca se va a dar, pues ponemos XX y así permitimos simplificar un poco nuestro circuito,
¿vale? Q1 y Q2 le asignamos el valor XX, porque en realidad esta combinación nunca va a aparecer, ¿vale? Por la evolución de nuestro circuito. Si quisiésemos tener más fiabilidad todavía, fiabilidad 100%, bueno, pues podríamos asignar aquí los valores 0, 0. Eso nos implicaría hacer un circuito un poquitín más complicado, pero que quizá en algún momento, si por algún ruido espurio o algo así, alguna de las dos señales se pone a 1, pues automáticamente en el siguiente flanco de reloj se pondrían a 0, ¿vale? Pero tampoco sería muy efectivo, porque si las dos señales se ponen a 1 en un tiempo que puede ser incluso muy pequeño comparado con el siguiente flanco de reloj, lo que va a tardar el siguiente flanco de reloj, los dos transistores se destruirían por cortocircuito, ¿sabéis? Porque aquí al final tener los dos a 1 significa un cortocircuito aquí y en lo que dura un flanco de reloj en llegar, pues probablemente se hayan estropeado, ¿vale? Pero bueno, que en un caso general eso no se va a dar porque nunca los vamos a activar, ¿vale? Y entonces ahora ya la siguiente sería hacer la implementación de nuestro circuito, que se puede hacer básicamente de dos formas. Tenemos que hacerlo siempre utilizando biestables síncronos, ¿vale? Ahora ya no se puede hacer con puertas porque hemos considerado que la entrada de reloj va a ser la entrada ya a los biestables síncronos. No la hemos considerado en nuestro diseño, así que ya solo nos queda la posibilidad de implementarlo con biestables síncronos. Y de los biestables síncronos que tenemos disponibles, lo más habitual sería o hacerlo con biestables D o hacerlo con biestables JK, ¿vale? Síncronos. Podríamos hacerlo también con biestables RS síncronos, ¿vale? Si queremos. Pero el biestable RS síncrono no es muy habitual utilizarlo, por lo que os comentaba que en realidad el biestable JK tiene la misma funcionalidad que el RS síncrono y además la función adicional de toggle, ¿vale? Entonces todavía incluso nos va a permitir simplificar más, ¿vale? Entonces las dos formas habituales de hacer la implementación es con biestables D o con biestables JK. Bien, entonces si lo hacemos con biestables D, ya no tenemos que hacer nada más a la tabla. Lo que hay que hacer es obtener las funciones de Q1 más y Q2 más en función de A, Q1 y Q2, ¿vale? Lo que tenemos antes del reloj. Y con lo que tenemos antes de que llegue la señal de reloj, generamos lo que queremos tener después de que llegue la señal de reloj, ¿vale? Entonces aquí habría que hacer los mapas de Carnot y tal, y nos salen estas dos funciones, como veis, que bueno, son muy sencillas. Q1 más vale A por Q1 negada, Q2 más A por Q1, ¿vale? Ni siquiera dependen de Q2, ¿vale? Bueno, pues sale así, no pasa nada. Entonces ahora sería para implementarlo con biestables D, ¿de acuerdo? Entonces cogemos dos biestables D con sus salidas Q1, Q1 negado, Q2, Q2 negado, y cada uno de estos nos va a implementar una salida, ¿no? Porque G1 es igual a Q1, G2 igual a Q2. Como veis, las señales de reloj van simultáneas, ¿vale? Trabajan en paralelo, eso siempre es así. Todos los biestables trabajan con la misma señal de reloj, ¿eh? Y luego, lo que tenemos que generar aquí en D1 y D2 es el valor de Q1 más y Q2 más, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos poniendo es el valor que tiene que aparecer en las salidas de los biestables cuando llegue el flanco de reloj. O sea, el nuevo valor de Q1 y de Q2. Es decir, Q1 más y Q2 más se ponen aquí en las entradas, ¿vale? Las metemos aquí. El nuevo valor Q1 más va a aparecer aquí. Q1 más. Y el nuevo valor Q2 más, ¿vale? Nos aparece aquí. Nos va a generar aquí. Pero no pasan a las salidas hasta que no llegue un flanco aquí activo, ¿vale? Se quedan ahí enclavados hasta que llegue el siguiente flanco activo del reloj. Y entonces ya pasarían aquí a las salidas, ¿vale? Automáticamente esas salidas pasarían al circuito combinacional que ya generaría el nuevo valor que tiene que haber en Q1 y Q2 cuando llegue el siguiente flanco de reloj. ¿Entendéis? Muy simple de entender, ¿no? Cómo funcionan estos circuitos. Simplemente preparamos en las entradas de los biestables lo que queremos que salga cuando llegue el siguiente flanco de reloj. Y lo que queremos que salga nos lo da la tabla, ¿vale? Nos lo da esta tabla que hemos creado. Entonces, con biestables D se entiende muy bien lo que estamos haciendo. También aquí se puede entender muy bien por qué no podemos meter pulsos de reloj de una frecuencia muy alta. Hay un límite en la frecuencia que podemos meter aquí en nuestro circuito y ese límite viene dado básicamente por el tiempo de respuesta de las puertas y el tiempo de respuesta de los biestables,
¿vale? Si nosotros le metemos un periodo excesivamente pequeño, muy pequeño, entonces, claro, si no le da tiempo a responder a las puertas y para tener preparado aquí el siguiente valor, pues claro, el circuito no va a evolucionar de forma correcta, ¿vale? Por eso todos los circuitos síncronos tienen una señal de reloj máxima. Eso lo sabemos todos. Cuando compramos un ordenador, pues la CPU trabaja a 1 GHz o a 2 GHz. Bueno, porque ese es el tiempo eh, eh, mínimo de respuesta de nuestro circuito, ¿vale? Podemos meter periodos de reloj más largos, porque el circuito va a responder sin problema dentro de ese intervalo de tiempo, pero no más pequeños, porque si no ya el circuito puede empezar a fallar, ¿vale? Bueno, entonces la otra posibilidad que habría sería implementarlo utilizando biestables JK en lugar de biestables D. Entonces el problema es que los biestables JK no se escribe directamente el valor que queremos tener en la salida como nos dé, ¿no? Aquí escribimos directamente aquí ya el valor que queremos que pase a la salida. En los JK no, en los JK hay que programarlo escribiendo la J y la K. Entonces no nos vale directamente estos valores de Q1 más y Q2 más. Tenemos que añadir a nuestra tabla dos columnas más por cada biestable, que serían el J1 más, el J1, perdón, y el K1 para el biestable 1 y el J2 y el K2. ¿Vale? Aquí no hace falta, creo yo, no se pone normalmente J1 más y K1 más. ¿Vale? Es simplemente lo que tenemos que escribir en la J y en la K de cada biestable para que cuando llegue el flanco de reloj ocurra lo que queremos, es decir, que Q1 pase a tomar este valor y Q2 pase a tomar este valor, ¿vale? Entonces ya no usamos estas columnas, tenemos que generar nuestras nuevas columnas con lo que hay que meter aquí en las entradas J y K de los biestables para que cuando llegue el flanco de reloj, pues la salida haga lo que queremos que haga según la tabla de nuestro circuito, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis pensar, claro, esto parece más complicado que con biestables D, porque tenemos que añadir dos entradas J1 y K1, J2 y K2, ¿no? Tenemos que generar dos funciones por cada biestable. Lo que ocurre normalmente es que estas funciones van a ser más simples, porque tenemos más combinaciones. ¿Vale? Pero bueno, ¿cómo se haría la generación de estas señales, las J y las K de cada biestable? Pues se hace siguiendo la misma metodología que vimos para el caso de implementación de circuitos asíncronos con biestables RS. ¿Vale? Implementación de circuitos asíncronos con biestables RS. Que es que cogemos la tabla de comportamiento del biestable, aquí en el caso este sería el biestable JK, y le damos la vuelta. La miramos en sentido contrario, es decir, si nosotros sabemos cómo queremos que evolucione la Q antes y después del ciclo de reloj, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, esta información, Q1 aquí tiene este valor 0 y después del flanco de reloj tiene que pasar a valer 0, o sea, seguir como estaba. ¿Vale? Es la información que nosotros tenemos. Y ahora lo que queremos saber es lo que tenemos que escribir en la J y en la K para que ocurra esta transición, ¿de acuerdo? Ocurra esta evolución. Bueno, pues es ir simplemente analizándolo, ¿no? Si antes del flanco de reloj tenemos 0 y después del flanco de reloj tenemos 0, pues, por ejemplo, una posibilidad sería esta de aquí, ¿no? Hacer un reset, ¿vale? Si ponemos J y K en este valor 0, 1, pues cuando llegue el flanco de reloj, la salida estaba a 0, pues va a seguir a 0 porque está reseteado, ¿vale? Pero también tenemos otra posibilidad más, aquí ocurre igual que en los biestables RS, también nos serviría esta combinación, memoria, ¿vale? Porque eso significa que la Q no cambia, se mantiene en el último valor. O sea, sirve tanto resetear como memorizar. Es decir, que podemos poner la J a 0, eso es obligatorio, pero la K podría estar a 0 o a 1. Entonces nos queda esta combinación 0x. ¿Lo veis? Es decir, que en este caso, si queremos que antes del reloj valga 0, después del reloj siga valiendo 0, pues podemos meter en J y K 0 y en K1, en la K, nos da igual lo que pongamos, puede ser 1 o 0. ¿Por qué preferimos poner X que un valor fijo? Porque así, a la hora de implementar esta función va a quedar mucho más sencilla, es más fácil de implementarla y hacemos el circuito más simple. ¿Vale? Y así iríamos con los demás. Por ejemplo, que pase de 0 a 1, pues esto serviría a hacer un set
o sea, nos serviría esta combinación de aquí, ¿vale? Pero en el caso del biestable JK hay otra combinación que es el toggle. El toggle también sirve, que es la combinación 1-1, porque es que cambie al valor contrario que tenía antes del flanco de reloj, y eso se consigue con la combinación 1-1, ¿vale? Entonces nos serviría mantener la J a 1 y poner lo que sea en la K, ¿vale? Es decir, sirve 1x. Y así sucesivamente, si lo razonáis, pues esto sería o bien hacer un toggle, aquí esta transición es un toggle o un reset, sería entonces x1, ¿vale? Y el 1-1 es o bien hacer un set o bien memorizar, ¿vale? Por lo tanto, x0. Y aquí nos quedaría ya la tabla. Una vez que tenemos esta tabla, ya es simplemente venir aquí y pasar la información, ¿vale? Por ejemplo, de 0 a 0, pues sería 0x, ¿vale? Y este también va de 0 a 0, 0x, ¿vale? 0, 1, por ejemplo aquí 0 a 0, pues lo mismo, 0x. Este es 1 a 0, pues aquí x1, ¿vale? Buscamos aquí el valor correspondiente. Si la Q queremos que valga 1 antes del reloj, vale 1 antes del reloj, y queremos que valga 0 después del reloj, lo que tenemos que meter es x1, ¿vale? Y así sucesivamente. Luego ya obtendríamos las funciones de J1, K1, J2 y K2 en función de A, Q1 y Q2. Recordad siempre que la información que tenemos para las entradas de nuestras funciones es lo que hay antes del flanco de reloj. No vale usar Q1 más y Q2 más. Q1 más y Q2 más están en la salida, ¿vale? De los biestables. No, eso no son las funciones de nuestro circuito. Sobre todo en los circuitos síncronos hay que tener mucho cuidado con esto. Lógicamente no es ya lo mismo para nada. En los asíncronos sí es lo mismo, porque las Qs y las Q más son lo mismo, son el mismo punto físicamente, solo que interpretado en dos situaciones diferentes, antes de la transición y después de la transición. Pero aquí son totalmente diferentes, porque puedo transcurrir mucho tiempo desde que la Q se convierte en Q1 más. Tiene que llegar el flanco de reloj. Y mientras que no llega el flanco de reloj, Q1 y Q1 más son diferentes, ¿vale? Claro, aquí por ejemplo no se ve dónde está Q1 y dónde está Q1 más porque tenemos las J y las K, ¿no? Pero aquí sí que se ve, ¿no? Tenemos Q1 por un lado y Q1 más por el otro, ¿vale? Entonces aquí sí que se interpreta bien con los biestables de... ¿Vale? Bueno, pues nada, sacamos los valores. Como veis aquí siempre conviene echar un vistazo, no ponerse a hacer mapas de Carnot a lo tonto, porque por ejemplo aquí se observa que la K1, perdón, vale siempre 1, entonces ya no hay nada que hacer. Y lo mismo con la K2, vemos que es siempre igual a 1. Y luego conviene echar otro vistazo rápido a ver si, por ejemplo, J1 es igual a alguna de las entradas directamente. Buscamos, por ejemplo, aquí donde hay dos ceros, pues los hay aquí y aquí. Luego tenemos aquí dos unos, pues los tenemos aquí. Vemos que J1 es igual a A, ¿vale? Pues no hacemos el mapa de Carnot. Esta ya, por ejemplo, sería un poco más difícil de identificar, porque es A por Q1, bueno, pues para esta hacemos el mapa de Carnot en un momento y sacamos la función. Y luego ya sería hacer la implementación, ¿vale? Por ejemplo, J1 es igual a A, pues metemos la A aquí. K1 se mantiene siempre a 1, K2 se mantiene siempre a 2 y J2 es A por Q1, ¿vale? Pues entonces sería A, ¿de acuerdo? Por Q1, lo que es Q1 antes de la señal de reloj, que es esta señal de aquí, ¿vale? Es lo que tenemos, lo último que se generó en Q1, que es lo que hay antes de que llegue la siguiente señal de reloj, ¿vale? Entonces lo meteríamos aquí. Y con esto ya estamos programando las J y las K para que cuando llegue el siguiente flanco de reloj, pues ya las salidas evolucionen al valor que nosotros queremos. Bueno, pues nada, aquí tenéis el circuito, exactamente este circuito, pero con biestables de este circuito como prueba, implementado aquí con biestables de y en el T-Spice, ¿vale? Entonces, fijaros, se utiliza aquí, por ejemplo, un pulso para generar la señal de control A, aquí se tienen los 5 voltios para poder poner algunas señales a 1, porque los biestables D, como veis, tienen sus señales de preset y de clear aquí accesibles, ¿vale? Entonces estas hay que mantenerlas todo el tiempo a 1 para que el biestable D esté funcionando, si no, si alguna de ellas estuviese a 0, estaríamos haciendo un preset y un clear y la salida se quedaría fija a ese valor, ¿vale? A 1 o a 0. Dependiendo de cuál esté a 0. Entonces se mantienen a 1 para que estén inactivas.
el reloj se introduce a los dos biestables y bueno, con estas funciones, con estas puertas lógicas, pues implementamos las funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí que cuando la señal A, que la estamos generando con este pulso, ¿lo veis? Con un pulso aquí que va de 0 a 5 voltios, de 97 microsegundos, o sea que tarda 97 microsegundos en empezar, 97 microsegundos sería este tiempo, ¿vale? Es lo que se llama en el T-Spice el delay, ¿vale? Entonces a partir de aquí se pone a 1, ¿vale? Tiene un flanco ascendente de 10 nanosegundos. Esto es el tiempo que tarda en pasar de 0 a 1, ¿vale? Aquí, como veis, prácticamente despreciable. 10 nanosegundos de flanco de bajada. Tiempo on, 290 microsegundos, es todo este tiempo, ¿vale? Todo este tiempo. Y un segundo significa que esto volvería a repetirse dentro de un segundo, ¿vale? Entonces, eso es para que quede fuera de nuestro intervalo de simulación. Es un valor que hay que poner siempre, entonces lo ponemos a un segundo y volvería a repetirse, volvería a ponerse a 1 otra vez dentro de un segundo, pero eso está muy lejos de nuestra simulación y no se ve, ¿vale? Esto es para repasar un poco cómo se generan estos pulsos para que lo tengáis claro para otras veces. Y en V2 generamos CLK, entonces sería esta señal de aquí, ¿vale? Que es entre 0 y 5 voltios también, en retraso 0, o sea que empieza ya generándose desde el principio, 10 nanosegundos también de subida y de bajada, ¿vale? Para que los tiempos de subida y de bajada sean despreciables, y le he puesto aquí una anchura de pulso de 3 microsegundos y un periodo de 10 microsegundos, ¿vale? Entonces está en on 3 microsegundos y a 0 7 microsegundos, ¿lo veis? Entonces es un pulsito como un poco asimétrico, ¿vale? Y eso nos permite visualizarlo todo un poco mejor. Y luego aquí lo que hacemos es generarla, que se ponga 1 aquí en una zona que esté claramente intermedia entre dos pulsos, ¿vale? Para que se vea bien, voy a ampliarlo, para que se vea bien el funcionamiento, ¿vale? Que es totalmente el funcionamiento que es síncrono. La A está sincronizada con la entrada, porque fijaros, aquí la A se pone a 1 entre dos pulsos y la señal Q1, que es la señal aquí en G1, no se pone a 1 hasta que no llega el primer flanco ascendente de reloj, ¿lo veis? Está sincronizado, o sea, él empieza a funcionar, pero no en el momento en que A se pone a 1, sino en el momento que A está a 1 y además llega por aquí el flanco ascendente. ¿Vale? Eso significa que esta entrada A está sincronizada con el reloj, ¿vale? Hace su función, pero sincronizada con el reloj. A partir de aquí ya, mientras A está a 1, pues estamos poniendo G1 a 1, G2 y G2 a 0, ¿no? G1 a 0, G2 a 1 y así alternativamente, ¿vale? Y luego aquí lo mismo. Procuré aquí meter el cambio de A 0 de forma que quedase entre dos flancos de reloj para que quede bien claro. Que no, porque si lo metemos aquí justo cuando hay algún flanco de reloj, pues ya no se va a ver bien, ¿no? Entonces, si lo metemos aquí, por ejemplo, pues ya vemos que el circuito no le hace caso a A instantáneamente, sino que pone a 0 las dos salidas, pero cuando llegue el primer flanco de reloj, después de esa situación. Eso quiere decir que la A está totalmente sincronizada. ¿Vale? ¿Preguntas? Entonces ahora tendríamos otras posibilidades de implementar nuestro circuito, ¿vale? Que serían, vamos a verlo un poco, los otros dos casos sería fusionar. Como veis aquí el MUR sin circuito combinacional de salida, no hay circuito combinacional de aquí en la salida, es simplemente G1 igual a Q1 y G2 igual a Q2. Ahora podríamos hacer la fusión de nuestra tabla, de esta tabla original. Se puede hacer de dos formas, fusionando con mismas transiciones y salidas diferentes, ¿de acuerdo? Y salidas diferentes o fusionar con mismas transiciones y salidas iguales. Pero por ejemplo aquí este caso no se puede hacer porque las salidas en todas las líneas son diferentes, 0, 0, 1, 0 y 0, 1. ¿Vale? Entonces, con salidas iguales no se puede implementar en este caso. Con salidas diferentes sí podemos fusionar porque podríamos fusionar la línea 3 con la línea 1 porque nos da las mismas transiciones o bueno, un estado estable, por ejemplo aquí el 1 con el 1 nos vale también y transición 2 con transición 2. Las salidas son diferentes, pero lo podemos hacer que sería el caso de Mili ya, ¿vale? El tercer caso, ¿vale? Tenemos el MUR sin circuito combinacional de salida
el MUR con circuito combinacional de salida, que sería fusionar con salidas iguales, y el MIDI, que es ya fusionar con salidas incluso diferentes. ¿Vale? Podemos hacerlo. Entonces la tabla fusionada nos quedaría de esta manera. Fusionamos el 1 con el 3, que tienen aquí anotado aquí el valor de las salidas, y el 2 ya por separado. ¿Vale? Y nos quedan ya solamente dos líneas. ¿Eso qué significa? Que ahora solo necesitamos una variable interna. Pero claro, ya la variable interna no puede ser igual a Q1, a G1 y a G2, ¿vale? Entonces G1 y G2 ya tenemos que generarlas aparte, ¿vale? Aquí hemos seleccionado poner, por ejemplo, Q igual a 0 en la parte de arriba y a 1 en la parte de abajo, pero se podría hacer al revés, ¿vale? No hay ningún problema y no va a haber mucha diferencia. Y ya entonces con esta información pasamos a la tabla de verdad. Entonces en nuestra tabla de verdad lo que tenemos antes de que llegue la señal de reloj es el valor de A y el valor de Q antes de que llegue la señal de reloj. ¿Vale? Y lo que queremos generar después de que llegue la señal de reloj es el Q más, el G1, que son ya las salidas, y el G2. ¿Vale? Esto hay que hacerlo. Tenemos más señales que generar en este caso. Hay que generar Q más por separado y G1 y G2 que no tienen por qué ser exactamente igual a Q más en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces nada, hacemos las funciones y nos quedarían Q más igual a A por Q negada, G1 es A por Q negada también, ¿vale? En este caso G1 y Q más coinciden, ¿vale? En este caso, porque veis 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, coinciden, ¿vale? O sea que sería la misma función. Y G2 que sería igual a A por Q. Y entonces ya haríamos la implementación, ¿vale? En este caso solo necesitamos un biestable, ahí está la simplificación, conseguimos ahorrar un biestable en nuestro circuito, ¿vale? Y nada, y hacemos ya la implementación, ¿no? Pues por ejemplo, G1, como veis, estamos diciendo que va a ser igual, ¿vale? G1 es igual a A por Q negada. Pues como veis aquí, se encoge una puerta, A, y aquí Q negada, ¿vale? Que viene por aquí, A por Q negada. Y eso se mete dentro de la entrada de nuestro biestable, ¿vale? En este caso lo estamos haciendo con biestables D, ¿vale? Se podría hacer de la misma manera con un biestable JK. ¿De acuerdo? Entonces se genera aquí el valor de D, que es Q más. G1 es A por Q negada y Q más, que también es A por Q negada. Y luego G2 sería A por Q. Entonces G2 sería la Q, ¿vale? Por la A. ¿Vale? Entonces también lo que os decía, aquí se observa claramente que este circuito no va a estar totalmente sincronizado. ¿Por qué? Porque en el momento que A, por ejemplo, el circuito está funcionando y A vale 1, ¿no? Pero en el momento que A pase a 0, ese 0 viene por aquí, se mete a la puerta y G2 va a pasar automáticamente a 0 y no es necesario que llegue ningún flanco de reloj para que ocurra ese cambio en la salida. Entonces la salida no está sincronizada, G2 no está sincronizada con el reloj, ¿vale? Por eso decimos que este circuito es un circuito pseudosíncrono, ¿vale? También hace el funcionamiento, hace la secuencia que queremos, pero al hacer esta simplificación, algunas de las salidas puede que no queden sincronizadas, ¿vale? Eso ya depende de nosotros de cómo queramos hacer la implementación y cómo queramos hacer nuestro circuito. Esto no tiene por qué ser forzosamente malo, ¿eh? En algunos casos puede ser bueno porque la señal A es la señal de apagado. Entonces lo que estamos haciendo es apagar las salidas lo más rápidamente posible. Eso, pues a lo mejor en casos de emergencia puede ser interesante. Eso ya hay que valorarlo dentro de cada aplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hacemos la misma implementación, como hemos visto, con un biestable D y tal, y hacemos la simulación. Y si vemos el resultado de simulación, pues ahora vamos a ver que A no está sincronizado con el reloj, porque aquí, fijaros, en el momento en que A aquí se puso a 1, no hizo falta que llegue el flanco de reloj, ya instantáneamente la señal G1 se pone a 1. Y eso hace que nos genere aquí un pulsito más estrecho de la cuenta, porque ya cuando llega al siguiente flanco, ya pues entra en la zona de sincronismo y ya la salida G1 se pone a 0 y la G2 se pone a 1. ¿Vale? Pero el primer pulso, solamente el primer pulso, es un poco más estrecho. Depende de dónde lo pille aquí la subida de A. ¿Lo veis? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues eso ya tenemos que valorarlo nosotros dependiendo de lo que estemos haciendo en nuestra aplicación. ¿Vale?
Y aquí lo mismo, ¿vale? Aquí fijaros, la salida A pasa a 0 en este intervalo, ¿no? Y ahora ya la salida Q2, que es la que se encuentra a 1 en ese momento, pasa instantáneamente a 0. ¿Vale? Justo en el mismo momento, no espera a que llegue el flanco de reloj. Por eso aquí al final nos queda un pulsito que es más estrecho de la cuenta. ¿Vale? Lo mismo, ¿es bueno o es malo? Bueno, eso ya lo valoramos nosotros en nuestra aplicación. Le estamos metiendo al inversor un pequeño pulso durante el encendido y el apagado, que no es de la misma duración. Bueno, puede haber un transitorio ahí al principio que puede ser un poco diferente, ¿eh? Pero en ese caso tampoco tendría mucha relevancia. Entonces lo que os decía, se puede implementar también utilizando un biestable JK. Entonces lo que haríamos sería, para implementar nuestra función aquí, Q+, esta la sustituimos por dos columnas aquí, que serían la J y la K de nuestro biestable. ¿Vale? Y generaríamos las funciones de la J y la K, y aquí, en lugar de poner un biestable D, ponemos nuestro biestable JK y metemos en la J y en la K lo que necesitemos. ¿Vale? Y ya nos quedaría implementado también con el biestable JK, ¿vale? Podréis intentar vosotros hacerlo como ejercicio.